vamos a resolver la siguiente pregunta de la guía oficial del IPN. Es una pregunta de circuitos del área de físico-matemáticos, en la parte de física. Ahora bien, nos pide que calculemos la resistencia equivalente, ¿ok?, de todo este circuito y además la corriente en el resistor número 2. Bien, ¿cómo rayos se va a hacer esto? Es muy fácil. La resistencia equivalente, lo que se hace para obtenerla, es ir reduciendo todo el circuito de resistencias hasta que nos quede una sola resistencia. ¿Sale? Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que reducir el circuito hasta quedarnos con una sola resistencia. Para ello es importante saber si las resistencias se encuentran en paralelo o si se encuentran en serie. ¿Sale? Si nosotros vemos nuestro circuito, vamos a notar que hay una fuente de voltaje, clásico de un circuito, y además tenemos estas resistencias. Punto número 1. Tenemos que fijarnos en aquellas resistencias que estén lejos de la fuente de voltaje. La fuente de voltaje se checa al final. Además, va a ser muy conveniente hacerlo al final. ¿Por qué? Porque te están pidiendo la corriente en el resistor número 2. Y el resistor número 2 es el que está aquí. La corriente que pase por este cablecito, o sea, la que salga de esta fuente de alimentación, de esta fuente de voltaje, es la corriente que te están pidiendo. Entonces, es mejor siempre dejar la fuente hasta el final y después ya regresarnos según lo que nos diga el problema. ¿Ok? Ahora bien, tenemos entonces la fuente aquí, no la pelamos y nos vamos en las que tenemos a los extremos. Aquí está una resistencia 3 con un valor de 1 ohm y aquí está una resistencia 1 también con un valor de 1 ohm. Ahora, ¿cómo están estas dos resistencias? ¿Estarán en serie o estarán en paralelo? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Hay que agarrar esta resistencia de aquí y pegarla de este lado. Siempre trata y procura de tener todas las resistencias de un solo lado y la fuente del otro lado. De esta manera te será más fácil poder irlo resolviendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo rayos hacemos esto? Fíjate nada más, tú puedes moverlas a como tú quieras. Esta resistencia de aquí está conectado a todo este cable. O sea que es lo mismo que lo pongas aquí, o que lo conectes aquí, o acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo con esta patita de acá abajo. Fíjate, esta la puedes conectar en este punto del cable, o en este, o en este, o en este, o en este. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta resistencia y pasarla de este ladito. Y obviamente esta la vamos a agarrar y la vamos a hacer un poquito para acá. Digamos que los vamos a mover. Y al final de cuentas seguirá siendo el mismo circuito. Me quedaría algo como esto. Date cuenta, la punta de acá de esta resistencia sigue en el cable de arriba y la punta de acá sigue en el cable de abajo. Y esto igual, mira, sigue arriba y sigue en el cable de abajo. No hemos hecho nada ilegal. Además, ya con esto podemos saber si la resistencia se encuentra en serie o en paralelo. Si te das cuenta aquí, estas resistencias están en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta? Muy fácil. El inicio de esta resistencia está conectada con el inicio de esta otra resistencia. Y el final de aquí está conectada con el final de acá. Eso quiere decir que son resistencias en paralelo. Grábatelo también de esta forma. Cuando están en paralelo, cada resistencia tiene su propio cablecito. ¿Ok? Esta resistencia tiene su cable para acá y para acá. Y esta otra resistencia también tiene su cable para acá y para acá. Entonces ya está más que claro que son resistencias en paralelo. Además, fíjate, o sea, tienen forma de líneas paralelas. Claro que son resistencias en paralelo. ¿Cómo se resuelven estos circuitos cuando están en paralelo? Muy fácil. Hay una forma un poco larga que te dice que la resistencia equivalente es el inverso, o sea, 1 entre la suma de los inversos. 1 entre la primera resistencia, más 1 entre la segunda, más 1 entre la otra. Y está muy larga, pero aquí tienes una gran ventaja. Y es que las dos resistencias tienen el mismo valor. Ambas valen 1 ohm. Esto es la gloria. ¿Por qué? Porque hay un truco súper rápido para poder calcular una resistencia en paralelo cuando los dos valores valen lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es ese trucazo? Vas a agarrar este valor y le vas a sacar la mitad. Y ya, con eso, ¿ok?
Una resistencia equivalente lo que va a hacer es quitar estas dos y poner una en su lugar. ¿Cuánto va a valer? Pues la mitad de este valor. Si yo tengo que valen 1 y 1, ¿cuánto es la mitad de 1? Pues un medio, o sea, hace 0.5. Entonces, yo quito estas dos y coloco solamente una que tenga el valor de 0.5 ohms. Si hubieran valido, por ejemplo, 20 y 20, la mitad hubieran sido 10. Si hubieran valido 40 y 40, se hubiera cambiado por una de 20, y así sucesivamente. Si hubieran apuesto una, no sé, de 500 ohms con otra en paralelo de 500 ohms, pues la mitad son 250, ¿sale? Ahora, fíjate qué curioso. Esta resistencia de aquí y esta resistencia de acá son las únicas que nos quedan, entonces hay que unirlas. Y esta con esta están en serie. ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Fíjate que nada más hay un solo cablecito que une a las dos resistencias, y es este cablecito de acá. Cuando solamente un cablecito las une, son resistencias en serie. Recuerda, las que estaban en paralelo, cada una tenía sus cables, pero aquí no, aquí solamente hay uno solo. Además, el final de esta resistencia, aquí es el inicio, aquí es el final, está conectado con el inicio de la otra, ¿ok? Van en serie, o sea, una y después la otra. Cuando las resistencias están en serie, es de lo más fácil poder calcularlo. ¿Por qué? Porque solamente se suman. Así, normal, como siempre se han sumado los números. Tengo una resistencia de 2, que de hecho recuerda, la corriente por acá también me importa, ¿sale? Tengo esta resistencia de 2 ohms, y tengo esta otra de 0.5. Si yo quiero un equivalente, voy a quitar estas y voy a cambiarla por una sola, que va a tener el valor de 2 más 0.5, o sea, hace 2.5, ¿sale? Tenía dos resistencias y la cambio por una sola, que vale 2.5. Y ya quedó. Como nada más me queda una resistencia, esta le vamos a llamar resistencia equivalente. Y fíjate, tiene el valor de 2.5 ohms. Y si buscamos en las opciones, la única que nos dice que la resistencia equivalente es de 2.5 es el inciso C. Resistencia equivalente 2.5. Y con esto ya acabamos este problema. Te estarás preguntando, oye, ¿y la corriente? ¿Por qué no la has calculado? Ya no tiene sentido calcularla. O sea, ya no tiene sentido. Ya el problema te dice, mira, es de 3.6. Con esto que ya lo tengas bien, ya, esa es la respuesta correcta. Ahora, no me gusta dejarte con ganas de querer aprender más. Si quisieras calcular la corriente, cosa que ya no tiene sentido, o sea, ya aquí ya acabó el problema, pero si lo quieres hacer bien, es muy fácil de hacerlo. ¿Recuerdas que quedamos que la resistencia 2 es la que estaba aquí, no? Y yo te dije, entonces la corriente que pase por este cablecito que sale de la fuente va a ser la corriente de la resistencia 2. Como ya reducimos todo a una sola resistencia, es muy fácil calcular la corriente que pasa por ahí, ¿vale? Tenemos una ley, que es la ley de Ohm, la cual te dice que la corriente en un circuito eléctrico es igual al voltaje entre la resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿ok? Entonces, la corriente que está pasando por aquí es igual al voltaje que hay acá, dividido entre la resistencia por la cual está pasando esta corriente, ¿sale? Entonces, solamente es cosa de cambiar los datos. Fíjate, el voltaje son 9 volts y la resistencia 2.5. Y 9 entre 2.5 me da exactamente lo mismo que 3.6. Ya acabamos. Es por eso que la corriente te da 3.6. Pero recuerda, este ya es un paso totalmente innecesario. Con haber calculado la resistencia equivalente, nos habríamos dado cuenta que la respuesta es el inciso C. Y listo, con eso finalizamos esta pregunta.